por la presentación. Vale, espera, ahora está grabando. Muy bien. Ahora está grabando, vale. Pues muchísimas gracias por la presentación y Gracias muchísimas, a ti. Gracias, Ignacio. y muchísimas gracias a todos los presentes por... Muchos ya me tienen que aguantar de lunes a jueves, venir el viernes aquí a escucharme de nuevo tiene mucho mérito, ¿vale? Ahora voy a compartir la presentación, pero cuando comparta la presentación voy a dejar de verlos a ustedes. Entonces, solo les voy a pedir una cosa, que como es muy aburrido hablar en una pantalla y no sé si estoy hablando solo como un loco, que porfa cada rato me digan algo. No se entiende, si se entiende, qué aburrido o qué curioso o lo que sea, ¿vale? Dame un poquito de feedback para no sentir que estoy aquí solo hablando con la pared, ¿vale? Pues nada, empieza a presentar, a compartir la presentación y empieza a hablar. A ver si se comparte bien. Compartir. Vale. Y me gustaría, me dicen si se ve o no se ve o... ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Vale, perfecto. Voy a dejar aquí un poquito el chat y la mayoría para la pantalla. Uf, no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues ya está. Sí. Pues nada, al ataque. Pues porfa, díganme algo, ¿vale? No me dejen solo. Pues nada, la charla de hoy va de una relación de amor entre un griego, las matemáticas, y un árabe, los algoritmos. Para empezar, quiero saber que todos estamos hablando de lo mismo. Y ahí va una pregunta. ¿Qué es un algoritmo? Y tenemos 4 opciones. ¿Es algo con ritmo? B, depende. Hay algoritmos neperianos, hay algoritmos en base 10, etcétera, etcétera. ¿Son los pasos para resolver un problema? ¿O son métodos ideados por multinacionales como Facebook para extraer los gustos e intereses de la gente? Me echan una mano y me dicen que es un algoritmo. ¿Nadie se moja? Venga, hombre, que me aburro. La B. La B, gracias. Pueden escribir por el chat si quieren, lo veo muy bien. Vale, veo alguna B, alguna C, B y C. Pues les digo que la opción correcta no es la B. No es la B y no es la D. Es la C. El B, quizás están confundiendo algoritmo con logaritmo, que es otra cosa, que hay un logaritmo neperiano, un logaritmo en base 10, etcétera, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de una sucesión de pasos para resolver un problema. Es la C la correcta, ¿vale? Un algoritmo es una sucesión bien descrita de pasos que describen el proceso a seguir para dar solución a un problema. O sea, son pasos bien descrititos para resolver un problema. Entonces, en la transparencia anterior yo puse que era algo con ritmo. Eso no es correcto, pero quizás sea un poquito más correcto decir que es el ritmo para hacer algo. Entendiendo que el ritmo es una sucesión de pasos y hacer algo es dar solución a un problema. Vale. Ejemplos de algoritmos. ¿Conocen algún algoritmo? Una sucesión de pasos para dar solución a un problema, por favor. He visto gente de segundo, de tercera carrera, incluso los de primero. ¿Saben algún algoritmo? Mójense. La ecuación para resolver ecuaciones de segundo grado, tal vez. Resolver ecuaciones de segundo grado es un buen algoritmo. El método ese para resolver, la formulita, menos b más menos, es un buen ejemplo de algoritmo. ¿Vale? Yo les voy a proponer como ejemplo un libro de recetas. Todo lo que hay dentro de un libro de recetas son, las recetas en sí son algoritmos. ¿Por qué? Porque tengo un problema que es hacer pollo al chilindrón y en el libro de recetas me detallan los pasos que tengo que seguir para conseguir un pollo al chilindrón. Pues eso es un algoritmo, ¿vale? Por supuesto, el método para resolver las ecuaciones de grado 2 también es un algoritmo y hay muchísimos más, ¿vale? Yo no me voy a interesar tanto por las recetas de cocina hoy, sino me voy a interesar un poco más por los algoritmos que tienen algo de matemáticas, ¿vale? Y por ello voy a hacer un paseo rapidísimo por la historia de los algoritmos, ¿vale? Quería empezar, los primeros algoritmos que se describen, que tienen verdaderamente matemáticas, datan de los egipcios y en el papiro de Rin encontramos cosas como ¿cuánto vale 3 palitos y 2 U al revés por un palito y 2 U al revés? O como ustedes dicen en el lenguaje moderno, 23 por 21. Pues en ese papiro aparece esta inscripción que yo no voy a entrar a describir lo que pone, pero yo aquí abajo a la izquierda localizo el 21, arriba a la derecha localizo muy bien el 23
y abajo a la derecha veo 3 palitos, 8 U al revés y 4 claves de sol, o 4 claves de fa, más o menos, que querrá decir que eso es 483. Pues bien, esto muestra que si uno lo analiza un poquito, ve que solo sumando, sabiendo multiplicar por 2, usando la propiedad distributiva de la suma y la multiplicación, y saber que todo número se escribe como potencias de 2, uno puede multiplicar. Y estas eran las cosas que ellos usaban para multiplicar números. Este era el algoritmo de multiplicación de ellos, de los egipcios. ¿Vale? Posteriormente, unos cuantos años más tarde, los babilonios desarrollaron un método para hacer raíces cuadradas. Y cuando digo hacer, lo puse ahí en cursiva porque realmente no las hacían, realmente las aproximaban. Por ejemplo, tenemos esta inscripción en una piedra en la que se ve más o menos un cuadrado al que se le ha dibujado una diagonal. ¿Lo ven? Un cuadrado y sus 2 diagonales dibujadas. Y en una diagonal aparecen muesquitas hechas en la piedra y alguien las tradujo y pone 1, 24, 51 y 10. Que para un profano puede que no signifique nada, pero si uno sabe que los babilonios contaban en base 60, pues uno puede interpretar que lo que querían decir es que si el cuadrado tiene de lado 1 y de otro lado 1, ¿saben cuánto mide la diagonal? Pues por el teorema de Pitágoras será raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 2. Pues ellos lo que estaban diciendo ahí es que raíz de 2 es más o menos 1,24 dividido entre 60 más 51 dividido entre 60 al cuadrado más 10 dividido entre 60 al cubo. Que si uno se molesta en calcularlo, le sale 1,4142,196, que aproxima raíz de 2 hasta 6 decimales. Por tanto, ellos conocían un algoritmo para aproximar las raíces cuadradas que era bastante bueno. De hecho, se parece mucho al posterior método. De hecho, es un caso particular del método que después usó Newton y Raphson para aproximar soluciones a ecuaciones. Si seguimos con los años, aquí hay 2 algoritmos que a lo mejor conocen. La criba de Eratóstenes, que es para encontrar números primos, o el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor de 2 números enteros. Si ya saltamos un poquito hacia el futuro y nos vamos ya a cuando el imperio árabe, el Islam, era poderoso en todo el norte de África y en Europa, pues encontramos que este señor, que tiene el nombre largo, es escrito en negrita, Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, escribe ese libro que se llama, que dice algo así como, yo no sé árabe, Hisab al-Jebr wa Muqbala. Y lo que era eso, era una obra didáctica y en el que explicaba a ella las matemáticas, al pueblo, las matemáticas que le hacen falta para resolver los problemas que uno se puede encontrar en el día a día, calcular áreas y cosas así. ¿Vale? En particular, explica cómo resolver las ecuaciones lineales, como la que puse ahí, de grado 1, con solo una X, ¿no? Los cuales ya sabemos nosotros desde primaria. Y también explica cómo resolver las ecuaciones cuadráticas, las de grado 2. Las escribí así, ¿se dan cuenta? ¿Saben por qué las escribí así, esos términos en un lado y en otro? Para intentar no poner números negativos. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento, en ese tiempo, no se manejaban los números negativos. Entonces las ecuaciones siempre se expresaban en un lado y en otro. Y ahí este señor explicaba el método para resolver las ecuaciones lineales y las cuadráticas, que por cierto, ustedes lo mencionaron antes, ¿no? Que había un algoritmo para las cuadráticas. Pues bueno, ya estaba descrito desde este momento, ¿no? Vale. El tratado que escribió este señor se usó en Europa hasta el siglo XVI y yo quiero destacar 2 palabritas de lo que hay en la transparencia. La primera es el apellido del señor y la segunda es una palabra que aparece en el título del libro. ¿Saben por qué? Pues se los cuento. Porque la primera palabra dio lugar a algoritmo y la segunda palabra dio lugar a álgebra. Por lo tanto, 2 de mis palabras favoritas nacieron el mismo día. Bueno, tienen el mismo origen, vamos a decir. ¿Vale? Para no aburrirles con mucha historia, voy a avanzarme en el tiempo y voy a pasar del año 820 al 1800. Me voy a saltar 1000 años de golpe y voy a pedir perdón a muchos grandes matemáticos. Pido perdón a los matemáticos italianos de Ferrari, Cardano y todos los que explicaron cómo resolver la cúbica, la cuártica, Tartaglia. Pido perdón a Napier y su logaritmo neperiano y sus tablas de logaritmo. Pido perdón a Gauss, a Fourier, a Newton y a mucha otra gente. Pero quiero llegar a hablar de Ada Lovelace, la estrella de la fiesta, que es una de nuestras heroínas de esta historia, ¿vale? Esta señora describe, en mitad del siglo XIX,
el primer algoritmo destinado para ser procesado por una máquina. Y me explico un poco. Ada Lovelace se entera de que un tal Babbage está construyendo una máquina analítica, que es algo así como un primer ordenador, ¿vale? Y se entera y le apasiona la idea y se pone en contacto con él. Hacen buenas migas y Babbage le propone a Ada que él va dando charlas por el mundo, por Europa, y Ada le propone a Ada que vaya transcribiendo sus charlas y traduciéndolas. Ella no solo se conforma con traducir sus charlas, sino que empieza a añadir unas notas. Y en una de esas notas, bueno, las notas al final parece que era casi tan importante o más que la charla en sí de Babbage, y en las notas describe lo que se conoce como el primer algoritmo expresamente construido para que funcionase en la máquina de Babbage. Curiosamente, la máquina de Babbage nunca vio la luz. Se cuentan muchas historias. La primera de ellas cuenta que Babbage no se llevaba muy bien con el artesano que le tenía que hacer las piezas y el artesano le mareaba. La otra historia cuenta que él era un avanzado a su época y los materiales que él necesitaba para hacer su máquina no estaban disponibles en aquel momento de la historia, que él necesitaba ruedas y engranajes que no se podían construir en aquel momento. Lo curioso es que la máquina de Babbage nunca vio la luz, pero ya es un precursor de los primeros ordenadores y Ada se enamoró de ese proyecto y empezó a desarrollar qué se podía calcular con esa máquina y en particular desarrolló los primeros algoritmos destinados para ser procesados. Unos cuantos años más tarde, aproximadamente 100 más tarde, aparece la conocida máquina de Turing, probablemente la cara de Turing les suene, ¿no? Y la máquina de Turing es un modelo teórico para simular algoritmos. Entonces, a pesar de que en ese momento no teníamos ordenadores, bueno, ya se empezaban a sonar campanas de que iba a haber ordenadores, Turing fue capaz de desarrollar un modelo teórico diciendo qué vamos a poder calcular con un ordenador, qué algoritmos se pueden meter en un ordenador y qué cosas se van a poder calcular y cómo y cuánto tiempo nos va a costar calcularlo. Y todas esas cosas gracias al modelo teórico, en ese momento, de la máquina de Turing. Pues bien, sigue la historia y tengo que coger una lupa porque en el último siglo ha habido muchísimos acontecimientos. ¿Vale? El primero es el nacimiento de los primeros ordenadores. Abro ahí un abanico de años porque no sé qué se puede considerar como el primer ordenador, no soy un experto para decidir eso. Además, estábamos en tiempos de guerras en Europa, entonces no todo era público, había muchas cosas secretas por los ejércitos, ¿no? Y quizás uno de los primeros ordenadores, si no el primero, es el que dibuja aquí, que se llama el ordenador Z1 que ven, que como pueden observar era grande como una habitación entera. Años más tarde nacieron los primeros lenguajes de programación. ¿Qué es esto? Pues mira, hasta estos años, anteriormente a estos años, para poder programar, lo que había que saber es el lenguaje de ceros y unos, el lenguaje de ensamblador que entiende un ordenador. O sea, que para programar había que ser muy, muy bueno y poder entender perfectamente todas las operaciones que tenía que hacer el ordenador. A partir de aquí, ahora con los lenguajes de programación son lenguajes de alto nivel, es decir, lenguajes más parecidos al lenguaje castellano o inglés, al lenguaje hablado, que permiten a cualquier persona, sin llegar a ese nivel de conocimiento, poder programar. Entonces se puso accesible la programación a cualquier mortal. Probablemente si están en primero de carrera, ustedes ya conocen, o más adelante, ya conocen varios lenguajes de programación. Durante esta época, poco más o menos, ya encima aparecieron los primeros ordenadores personales. Aquí pongo dos de los primeros, en particular el de la derecha viajó a la Luna, o un modelo del Olivetti viajó a la Luna. Y ya, bueno, si nos acercamos más al presente, ya están resonando por ahí que hay los primeros ordenadores cuánticos, que nuestra capacidad de computación ha aumentado muchísimo con estos ordenadores cuánticos. No se sabe si estarán disponibles para el gran público dentro de poco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ustedes dirán, niño, ¿pero esto iba de algoritmos o de ordenadores? ¿Por qué te has pegado toda una transparencia llena de ordenadores? Y me respondo yo solo. Pues mira, los ordenadores son máquinas diseñadas para seguir instrucciones. Todo un ordenador le explicas un algoritmo en el lenguaje que le entienda y lo desarrollará perfectamente. Son máquinas perfectas que siguen instrucciones de forma perfecta. Además, no se cansan y realizan una cantidad de operaciones brutal por segundo y cada vez más y cada vez son mejores. Por lo tanto, al tener ordenadores, los algoritmos sufren un boom, ¿no? Asimismo, también tenemos ahora nuevas tecnologías y esas tecnologías implican nuevas necesidades.
Por ejemplo, sería impensable hace 100 años que estuviésemos teniendo una videoconferencia en la que nos estábamos enviando imagen y sonido y una presentación en PDF y estábamos hablando al mismo tiempo y contándonos cosas. Como hay nuevas necesidades, pues hay nuevos algoritmos. Nos hacen falta nuevos algoritmos. Bien, por eso, en esta parte de ordenadores, si me pongo a citar algoritmos importantes, podía llenar esto con flechas. Vamos, podía haber puesto el triple, el cuádruple o todas las que quisiera aquí, porque desde que hay ordenadores, el mundo de los algoritmos se ha disparado. Aquí he puesto solo algunos, porque me gustan, porque su nombre es corto o porque son importantes. Y en particular, les quería hablar de uno que ha cambiado el mundo. Y es este de aquí, el llamado PageRank. Bueno, hasta aquí bien. Díganme algo, que me siento solo. Venga. Por mí genial, todo bien. Así, perfecto, así me gusta. Me alegro. Si tienen dudas, porfa, escríbanme. Vale, o escríbanme solo porque sí. Vale, que me hace feliz. Pues nada, les voy a contar el algoritmo este, el PageRank. Pues mira, ¿saben quién son Sergey Brin y Larry Page? Uno es ruso y otro es estadounidense de nacimiento. ¿Los conocen? No. No. Pues les voy a dar una pista. En 1995 eran alumnos de la Universidad de Stanford. ¿Les da alguna pista? Me suena. Pues les voy a decir un poquito más. En ese momento estaban en un proyecto de búsqueda de bibliografía en otras universidades y encontraron que los métodos que tenían para buscar en Internet información eran muy malos, muy primitivos. Y se les ocurrió desarrollar un buscador. ¿Se van imaginando ya quiénes pueden ser? Pues bueno, se les ocurrió que para el buscador se les ocurrió el algoritmo PageRank. ¿Qué es el algoritmo PageRank? Pues el algoritmo era, mira, si vamos a hacer un buscador, necesitamos ordenar en nuestras búsquedas las páginas que salen y las quiero ordenar por importancia. Primero, quiero las páginas más importantes que me aparezcan en mis búsquedas y más atrás las que considero menos importantes. Y premio para Gabriel, estos dos señores crearon Google. Y en la creación de Google, el algoritmo este de PageRank para ordenar las páginas web fue vital. Y lo incluyeron en el corazón de Google. Y yo creo que a ustedes, ya siendo la generación que son, no les tengo que convencer de que Google cambió el mundo. No les tengo que convencer que cuando uno va a un guachinche y no sabe a qué guachinche ir, pues pone en Google y el que aparezca adelante tiene más posibilidades de que ustedes vayan, ¿no? No les tengo tampoco que convencer de que si Google se empeñase y no quisiese anunciar a una aerolínea, la aerolínea por lo menos disminuiría mucho sus ventas. De hecho, Google ha hecho crecer profesiones nuevas de gente solo, asesores que aconsejan a las empresas qué hacer para que sus páginas web, para que sus empresas aparezcan bien situadas cuando uno busca algo en Google. Por lo tanto, el algoritmo este de PageRank ha cambiado el mundo tal cual lo conocemos. Y les quería contar un poquito de qué va el PageRank, qué matemáticas hay ahí y por qué, bueno, por qué es importante, yo creo que ya lo saben. Allá vamos. Pues mire, el PageRank lo único que quiere es ordenar las páginas web por importancia. Que cuando tú buscas una página web te salgan primero las más importantes y después las menos importantes. Y parte de dos premisas. La primera, que a los sitios importantes, si un sitio es importante, habrá muchos sitios que enlacen a ese. ¿Verdad? Como si un sitio es importante, habrá muchas otras páginas web que pongan un link por la que puedas pasar a esa página. ¿Vale? Por lo tanto, una medida de la importancia de una página web es que tenga muchos links que la llevan a ella. Pero claro, no es lo mismo que me haga un link mi primo que me haga un link Microsoft, Facebook o una gran empresa, ¿no? Por lo tanto, también hay que dar importancia a esos enlaces. Por lo tanto, un enlace desde un sitio importante le da más relevancia a una página que uno desde otro poco relevante. Pues con estas premisas se les ocurrió a ellos lo siguiente. Dice, mira, le vamos a asignar una importancia a cada sitio web. ¿Vale? Por ejemplo, si mi sitio web, el que yo tengo, tiene una importancia de 8 y yo hago link a 4 sitios, pues le voy a pasar de mis 8 de importancia, le voy a dar 2 de importancia a cada uno de los sitios a los que enlazo. Espero que se haya entendido. Voy a asignarme una importancia y esta la reparto equitativamente entre todos los sitios a los que enlazan mi página. ¿Vale?
Veamos esto cómo funciona en un ejemplo. Y aquí va. Voy a hacer un ejemplo chiquitito, chiquitito, en el que voy a suponer que todo el Internet solo hay 4 páginas web, lo cual, como pueden ver, está bastante lejos de la realidad, pero nos sirve como ejemplo, ¿vale? Con lo que yo le di, bueno, además, por ejemplo, tengo la página web A, que tiene un enlace hacia la B, un enlace hacia la C y un enlace hacia la D, que son las flechitas en rojo que se ven ahí. La página web B tiene un enlace hacia A y otro hacia D. La C también enlaza a A y a D, y por último, la D solo enlaza a B. Les dejo unos segundos para pensar. ¿Cuál creen que es la página web más importante de esta red? Venga, mójense. Hay quien dice la D, la D, la B, la A. Vale. Pues vamos a ver cuál es la más importante. ¿Vale? Hay varias opiniones, la A, la D. Hay bastantes opiniones variaditas. Perfecto. Pues vamos a por ello. Vamos a ver cuál es. Pues bueno, las condiciones de antes que dije. Mira, la página A tendrá una importancia, que no sé cuánto es, pero la repartirá a partes iguales a los 3 que apunta. Le pasará un tercio a B, un tercio a C y un tercio a D, ¿no? Si me fijo en la página B, repartirá por igual su importancia en las 2 a la que enlaza. Repartirá mitad de su importancia A y mitad de su importancia a D. Si me voy a la página C, repartirá la mitad de su importancia A y la mitad a D. Y por último, la D da toda su importancia a B. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se escribe esto? Pues mira, voy a asignar importancias a la página A, a la B, a la C y a la D. ¿Vale? Y espero que las importancias sean cosas positivas, porque no quiero que las importancias sean negativas, ¿vale? La importancia tiene que ser mayor o igual que 0 para que esto tenga sentido. Y bien, lo que yo he dicho es, mira, la página A recibe importancia de B y recibe importancia de C. De hecho, la importancia de A será la mitad de B y la mitad de la de C. ¿Hasta aquí bien? Pues ahora me voy a fijar en la página B. Y la página B recibe importancia de la A, un tercio, y recibe importancia de la D, 1. Luego me fijo en la página C y recibe importancia de A nada más, pues recibirá un tercio de la D. Y por último, la D recibe importancia de todas. De la A recibe un tercio, de la B recibe un medio y de la C recibe un medio. ¿Vale? Y bueno, esto lo sin querer, he escrito las condiciones del algoritmo de PageRank y sin querer me sale un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Y bueno, por deformación profesional, a mí no me gusta así ver los sistemas, sino me gusta ver todas las variables del mismo lado. Entonces las voy a pasar restando, la YA, YB, YC, YD. Y las paso restando para el otro lado. ¡Pum! Las pasé. ¿Y qué me aparece? Un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas con todas igualadas a 0, lo que se llama homogéneo. ¿Qué les pasa a los sistemas de ecuaciones homogéneos? Pues los sistemas de ecuaciones homogéneos siempre tienen solución. Pero bueno, esa es la todos ceros, ¿no? La que tienen seguro es la todos ceros, ¿verdad? Si esa es la única solución que tiene, es un problema. Es un problema. Porque yo quiero que tenga otra solución, porque asignarle importancia 0 a todas las páginas no me resuelve ningún problema. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, como tengo un sistema de ecuaciones, yo conozco un teorema de Ricci-Frobenius que me habla del rango de la matriz. El rango de la matriz ampliada será igual, por supuesto, porque el sistema es homogéneo, y su relación con el número de variables. ¿Vale? Y entonces yo planteo esa matriz. Y la matriz del sistema es esa, la que tiene los coeficientes de cada una de las variables. Y me sale esa. Y ahora yo tengo los dedos cruzados, no sé si me ven, pero tengo los dedos cruzadísimos, porque si esa matriz tiene rango 4, es un sistema compatible determinado y la solución única es todo cero, así que espero que no tenga rango 4. Y me fijo que cuando yo sumo las 4 filas, las voy a sumar, menos 1 más un tercio más un tercio más un tercio, 0. Un medio menos 1 más un medio, 0. Pues, y continúo, y cuando yo sumo las 4 filas, me da 0, 0, 0, 0. Y eso me alegra, porque eso me dice que el rango de la matriz no es 4, porque hay una combinación lineal de las filas, ¿verdad? Bien. Mi problema todavía no está solucionado porque yo quiero una solución y que tenga todas las entradas positivas. Todavía no sé si, vale, va a haber más de una solución. La solución todos ceros no es la única, va a haber más, pero yo quiero uno que tenga todas sus entradas positivas.
Y entonces sigo con los dedos cruzados a ver si tengo suerte. Calculo el rango de esta matriz y me da que el rango es 3. Y digo, qué bien, porque si el rango es 3, por el teorema de Ruchet-Frobenius, mi teorema favorito de primero de carrera, el número de parámetros que necesito para describir las soluciones es 4 menos 3, o sea, un solo parámetro. Entonces ya cruzo los dedos lo más fuerte del mundo y que por favor la solución salga toda positiva. Yo apliqué el teorema de Ruchet-Frobenius, tomé como parámetro alfa y resolví el sistema. Y me sale que la importancia de A es 3 veces alfa, la de B es 5 veces alfa, la de C es alfa y la de D es 4 alfa. ¿Qué significa eso? Significa que la página web de mi red, la más importante, es la B. La segunda más importante, la D. La tercera más importante, la A. Y la última más importante es la C. ¿Se entiende, no? Que ese es el orden en el que salen. Bien. Significa también que Aridane es el único que se lleva el premio a adivinar cuál era la página más importante de este ejemplo. Bien. ¿Y en qué se traducirá eso? Pues, niño, que cuando yo haga una búsqueda en Google, primero me saldrá la B, después la D, después la A y después la C. Bien. Curioso, ¿no? Cómo resolviendo un sistema de ecuaciones consigo ordenar mis páginas de mejor a peor, de más importante a menos importante. Pero PageRank no hace esto. Sí, resuelve este sistema, pero lo hace de una forma mucho más inteligente. Y miren cómo lo hace. Mira, una cosita más. Considera a la matriz que tienes arriba y súmale la identidad. ¿Por qué? Porque me apetece por ahora, ¿vale? Elévalo a un número grande. Yo elegí como número grande el 20. Y multiplícalo por el vector que tú quieras. Yo elegí, por ejemplo, el 3343. ¿Vale? Y multipliqué eso con el ordenador. Y miren lo que me salió. Magia. Me salió 2,92, que es casi 3, ¿no? Me salió 5,09, que es casi 5. 1,03, que es casi 1. Y 3,95, que es casi 4. Contra, solo sumándole a la matriz A la identidad, elevándolo a un número grande y multiplicando por lo que me da la gana, estoy consiguiendo una cosa que es casi la importancia de las páginas. Y será esto casualidad, y me dije, bueno, pues voy a hacer otra prueba. Y en vez de 20 elegí 12, y en vez del vector que había antes, que ni me acuerdo cuál era, elegí otro con ceros y todo, ¿no? Y lo multipliqué en mi ordenador, y me dio 3,08, casi 3. La segunda entrada 4,90, cerca de 5. La siguiente 0,96, cerca de 1. Y la última 4. ¡Wow! Esto lo que me está diciendo es que, niño, cógete la matriz del sistema A, súmale la identidad, elévalo a lo que te dé la gana y multiplícalo por el vector que te dé la gana y se va a aproximar a la solución. Y esto sí que es flipante. ¿Por qué? Porque ahora ya no tengo que resolver un sistema de ecuaciones, sino tengo que multiplicar un par de veces un par de matrices y ya me vale, porque ya tendría una aproximación y con eso puedo tirar para adelante, ¿no? ¿Y ustedes creen que esto es casualidad o teorema? No, casualidad no es. Hay un teorema detrás que da sustento a todo eso. ¿Y cuál es el teorema? ¿Un teorema modernísimo? Pues no, señores, no. Es un teorema de hace 100 años. Es un poco, aquí escribí un poco una mezcla del teorema de Perron y el teorema de Frobenius. Y a mí esto me parece flipante. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que Perron y Frobenius no estaban pensando en Google, ni en Internet, ni en ordenar páginas web. Estaban pensando un problema de matrices, de álgebra lineal, y curiosamente se lo conseguimos aplicar en el finales del siglo XX, principios del XXI, para ordenar páginas web. Y esto me parece a mí una locura. Y paso a anunciar un poquito el teorema. ¿Vale? Por cierto, si no les importa, me escriben en el chat mientras voy anunciando el teorema el curso en el que están de carrera, ¿vale? Porque después tengo que contarles una cosa y me gustaría saber en qué curso están. ¿Vale? Pues bueno, lo que dicen Perron y Frobenius es que si tenemos una matriz cuadrada, como la que teníamos antes, y que cumple que la suma de filas vale todo 0, y que cuando a la matriz A más la identidad solo tiene entradas no negativas, contra como la de antes. ¿Se acuerdan que la de antes solo tenía -1 en la diagonal y todo lo demás eran números positivos? Pues perfecto, A más I tiene entradas no negativas. Y en el teorema de ellos también había una condición estrella. ¿Cuál es la condición estrella? No quiero hablar de ella por ahora. ¿Vale?
entonces lo que va a pasar es lo que pasó en el ejemplo. ¿Qué es lo que pasó en el ejemplo? Que el rango de la matriz no es n, es n menos 1. Y que además existe un vector con coordenadas positivas, tales que a por y es igual a 0. Justo el que queríamos. O sea que hay un teorema que da sustento a lo que estábamos intentando. Y lo más flipante de todo es que dice, mira, para casi todo vector, coge el vector que te dé la gana casi de Rn y haz a más i, suma de la identidad, elévalo a m, elévalo a un número y multiplícalo por ese vector que te dio la gana y eso se va a acercar tanto como quieras a tu solución. Y esto ya me parece la mayor flipada de todo, la mayor alegría de todo, porque entonces está diciendo ni siquiera tienes que resolver el sistema de ecuaciones, solo haz esa multiplicación de matrices un par de veces y se te va a aproximar un montón a la solución. Y eso me parece, a mí me pone los pelos de punta, no sé ustedes. Vale. Entonces, bueno, veo que la mayoría son de primero, pero hay gente de cuarto, y entonces los de primero les voy a dar, si quieren, un descanso de 3 minutos, si quieren también lo pueden escuchar, no pasa nada, pero para los que están en cuarto quiero hablar, o segundo, o tercero, desde que están en segundo me vale, lo van a entender, les quiero contar una cosita, es que si no la cuento, duermo mal esta noche, ¿vale? Y se las cuento rápidamente. Bueno, lo primero, se me olvidó antes, que la condición asterisco es que cualesquiera dos páginas web están conectadas por una sucesión de enlaces. ¿Qué quiere decir? Que si estás en una página cualquiera y te quieres ir a otra, puedes ir pinchando links. Eso en realidad no se da en Internet de hoy en día, pero bueno, para eso tenemos los ingenieros de Google que lo apañan para poder aplicar el teorema aunque esa condición no se da. ¿Vale? Pues ahora necesito, para contarles una cosilla que explique el último paso, necesito llamar a la matriz C igual a más la identidad. Y necesito reescribir este teorema. Y dice que en vez de A voy a poner C. Pues C será una matriz n por n. Ahora la suma de filas no va a valer 0, sino va a valer 1, 1, 1, 1, porque le estoy sumando la identidad, ¿verdad? Ahora en vez de A más I pondré C, tiene entradas no negativas, y la condición asterisco fea. Entonces diré que el rango de C menos I, porque A es C menos I, es n menos 1, que existe un vector tal que C por I es igual a C menos la identidad por I es 0, y en el último paso también voy a cambiar A más I por C. Lo hago de golpe. ¡Pum! ¿Vale? Reescribí el mismo teorema usando la C. Y miren, que el rango de C menos I sea n menos 1 y que existe un vector Y tal que C por I es igual a I, para alguien que sepa lo que es diagonalización, le está diciendo, o lo que es un autovalor y un autovector, lo que te está diciendo es, niño, el 1 es un autovalor y el Y es un autovector. Por lo tanto, ponlo así. El 1 es un autovalor y el Y es su autovector asociado. Y dice una cosa más el teorema, que antes no la pude poner porque estaba hablando de A, pero hablando de C puedo decir otra cosa, que está curiosísima. Y es que todos los otros autovalores de C tienen valor más chico que 1, tienen módulo más chico que 1. ¿Y por qué puse esto? Pues miren, porque con estas condiciones, las dos primeras que puse, entonces que el 1 es autovalor y que si lambda es otro autovalor, entonces lambda es menor que 1, voy a justificarles por qué la última es cierta. Porque es que la última es que me parece la más flipante. Y si no se los cuento, duermo mal esta noche. ¿Vale? Les voy a contar por qué la última es cierta. Pues miren, toma todos los autovalores, ¿vale? Que estará el 1, por supuesto, porque el 1 es autovalor, lo dice, y toma lambda 2 hasta lambda r los otros. Y llama con la escritura usual los autoespacios. ¿Vale? Y suponte, porque estamos a la hora de la siesta, para que no se me queden dormidos, que la matriz es diagonalizable. Y tómate un vector v cualquiera. Pues mira, como es un vector cualquiera y yo puse que era diagonalizable, será como suma de algunas veces y más algún vector de v lambda 2, más algún vector de v lambda 3, más algún vector de v lambda r. ¿No? Tengo suma de vectores de los autoespacios, porque es diagonalizable. ¿Qué pasa cuando yo multiplico esto por C? Pues mira, cuando yo multiplico C por V, por linealidad, lo que obtengo es que es lambda 1 veces beta Y, más lambda 2 V2, porque V2 era asociado a lambda 2, más lambda 3 V3, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando yo hago C cuadrado? Pues que me salen los lambda al cuadrado, por linealidad también. ¿Y qué pasa si hago al cubo? Pues al cubo. ¿Y qué pasa si lo hago para un m muy grande? Pues me sale elevado a un m muy grande. ¿Y ahora dónde uso? Amigo, si lambda es otro valor distinto de lambda 1, entonces su módulo es menor que 1.
¿Y qué le pasa a un número que tiene módulo menor que 1 cuando yo me pongo a multiplicarlo por sí mismo, por sí mismo, por sí mismo? Que se me va a 0, amigo. Entonces toda esta parte se me hace chiquitita, 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 y solo me queda la primera, que por cierto es un múltiplo de y, y por tanto eso justifica que el método converge a la solución. Y esto es una preciosidad. Porque ahora ya no hay que resolver los sistemas de ecuaciones gigantes y esas historias, sino que hay solo que multiplicar un poquito por una matriz. ¿Soy yo el único que tiene los pelos de punta? Pues yo estoy así. Pues bien, ahora también para los de primero, ahora ya nadie tiene excusa, vamos a la última parte, ¿vale? La última parte es, bueno, por cierto, esto está sacado de este artículo y a este señor tuve la oportunidad de escucharle su charla y me pareció una preciosidad. Vino a la Universidad de La Laguna hace unos cuantos años, sí. Y el artículo está muy bien escrito y muy bien explicado. Parece magia, la verdad. Y quería hablarles un poquito, como les he hablado de un poco del pasado de los algoritmos y les he hablado un poquito del presente de los algoritmos, quiero hablarles un poquito del futuro de los algoritmos. Y voy a hacer una cosa, que solo les voy a dar un consejo, que no hagan lo que yo estoy haciendo, porque ahora voy a hablar de un tema del que no sé, ¿vale? Y es una cosa que está mal hecha, pero es que quiero que vean por una mirilla, a base con 2 o 3 anécdotas, que vean una cosita, y ya ustedes, si quieren, se interesen más. Yo no soy experto en estos temas, pero me parece increíble hacia dónde vamos. Y vamos en muchas direcciones, la verdad. Antes hablé del ordenador cuántico, pues hay quien está desarrollando algoritmos cuánticos, ¿vale? Hay muchas vías de estudio de algoritmos, pero quiero centrarme en una, que es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una disciplina que busca la creación de máquinas que imiten lo que sería un comportamiento inteligente. Igual alguien no puede estar muy satisfecho con la definición porque no está muy claro lo que es un comportamiento inteligente, pero bueno, para escapar hoy nos vale. Y bueno, la inteligencia artificial pues, puede ser aplicada a muchísimos ámbitos, ¿no? A la robótica para imitar movimientos inteligentes, al lenguaje escrito para generar robots que nos escriban como si fuesen humanos, al reconocimiento de imágenes para reconocer patrones, para cuando tú les mandas una foto te digan qué ciudad estás, a ser muy buenos jugando un juego, una máquina que es muy buena jugando un juego, a hablar un idioma, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues en la inteligencia artificial hay muchísimas técnicas, pero hay una que es lo que se llama aprendizaje automático, seguramente ya han escuchado las palabrotas, o machine learning, ¿no? ¿Qué es el machine learning? Pues el machine learning es una disciplina dentro de la inteligencia artificial que busca que las máquinas tengan capacidad de aprendizaje, o sea, que las máquinas aprendan, como los seres humanos, que a base de la experiencia vayan aprendiendo. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo se hace esto? Pues se les implementa un algoritmo que le permite experimentar, que se les permite entrenarse haciendo una tarea y después, revisando los datos de cómo le fue con ese intento, pues es capaz de mejorar, de predecir comportamientos futuros y cada vez con el tiempo va mejorando y mejorando. O sea, que son máquinas que aprenden por sí mismas. Por supuesto, guiadas por un algoritmo diseñado por un ser humano. Incluso a veces el aprendizaje también es guiado por un humano para decirle qué está bien y qué está mal, ¿no? Y el poder del machine learning es increíble. Quería enseñarles un ejemplo, un ejemplo muy fácil, con juegos se ven bien las cosas, ¿no? Seguramente conozcan este jueguito de que hay una maquinita abajo, un palito abajo y hay una pelota que sube y baja y que va rompiendo los bloques, ¿vale? Pues les voy a enseñar cómo una inteligencia artificial de Google preparó una inteligencia artificial para jugar a este juego. Y van a ver cómo al principio es muy torpe, pero a medida que se va entrenando, va aprendiendo y a medida que va aprendiendo va siendo mejor y mejor jugador. Y les pongo el vídeo que lo explica mucho mejor que yo. ¿Lo están viendo bien? ¿Están viendo? ¿Sí, no? Perfecto. Pues voy, es 1 minuto y medio. Adelante. Pues como dice, el algoritmo no conoce nada, ¿vale? Solo se pone a jugar a lo loco. Se pone a jugar a lo loco. Miren al principio qué malo es, alguna vez le da de casualidad, pero lo normal es que no le dé, ¿no? El algoritmo se pone a jugar a lo loco. Entonces, bueno, pero va aprendiendo. Cuando consigue puntos se queda con la idea de que lo ha hecho mejor que cuando no consigue puntos, ¿no? Pero sigue siendo muy torpe. El algoritmo tiene incluido un factor aleatorio para que vaya cambiando su estrategia, ¿no? Después de 2 horas de entrenamiento, miren qué máquina es.
Y ha aprendido por sí mismo, nadie le ha enseñado nada, sino la experiencia le dice que lo que tiene que hacer es pegarle a la pelota y va ahí explicándole, y va ahí mejorando y mejorando, ¿no? Sin que nadie le explique. Él solo por sí mismo aprende. Y aquí dice que tras 4 horas es donde aparece la magia, dice. Y la magia está en que él solo aprende que colando la pelotita por allá arriba se va a forrar a puntos y va a ganar rapidísimo. Entonces, ¿ves? A base de... A la máquina solo se le ha dicho... instrucciones básicas que si consigue más puntos lo hizo mejor que cuando... Si eres una persona interesada en la inteligencia artificial o acostumbras a ver mi canal, sabrás que gran... Perdón. Pues a mí me parece eso una locura, ¿no? Que ya el ordenador a base de jugar, de darle a jugar y instrucciones de que si consigue más puntos lo está haciendo mejor, sin querer consigue estrategias buenísimas y avanzadísimas, ¿vale? Para mostrar un poquito la potencia del Machine Learning, yo me he inventado, yo solo, unos combates hombre contra máquina, ¿vale? Y se lo voy a mostrar, pero vamos, solo una invención mía. Pero está basado en cosas que han pasado en la realidad, ¿vale? El primer round de este combate que me inventé yo es de Garry Kasparov, que lo conocerán, ¿no? Archicampeón del mundo de ajedrez, contra una máquina desarrollada por IBM que llamó Deep Blue. ¿Por qué el primer combate lo fijo aquí en el año 96? Porque hasta este año el hombre era muy superior a los ordenadores jugando al ajedrez. Yo no, pero un gran maestro de ajedrez era muy superior a cualquier ordenador, ¿vale? Entonces IBM se propuso como reto ganarle al que era campeón del mundo, que en ese momento era Garry Kasparov. Y en el 96 se enfrentaron y Garry Kasparov derrotó a Deep Blue por 4-2. ¿Eso qué dice? Pues bueno, que la contienda estuvo más o menos igualada, pero que el ser humano estaba por encima de la máquina. ¿Qué hizo IBM? Pues mejoró su máquina y construyó Deeper Blue y un año más tarde volvió a enfrentarse a Garry Kasparov. Era igual que antes, un torneo, unas partidas a 6 puntos y cuando llegó la última partida iban 2,5, 2,5, iban empatados y se bautizó esa partida, la última, la que daba el campeón, como la partida más importante de la historia de la humanidad. Pues bien, Deeper Blue ganó a Garry Kasparov en ese último combate y fue el primer ordenador capaz de ganar un campeón del mundo. Hay polémica sobre si solo jugó la máquina esa última partida o si hubo intervención humana para ayudarle en un movimiento crítico y no sé cuánto. Yo no voy a entrar, eso lo voy a dejar para Telecinco y yo me quedo con que a partir de ese momento ya la máquina, una buena máquina entrenada, no, preparada para jugar al ajedrez, era capaz de ganarle al mejor humano que teníamos en ese momento, ¿no? Esa máquina analizaba 200 millones de posiciones por segundo. Pero, oye, usaba la fuerza bruta. Hasta aquí no estamos hablando de Machine Learning. Esto era fuerza bruta, me refiero a que estaba probando todas las posibles partidas y de todas las posibles posiciones intentaba sacar la que le favorecía más, ¿vale? Bueno, pues los humanos no nos dimos por vencidos. Dijimos que, claro, que el ordenador nos había ganado porque el ajedrez sí tiene muchas posibilidades, pero no tantas. Digamos que el ajedrez se estima que tiene 10 elevado a 43 posiciones posibles, un 1 y 43 0, pero había juegos que tienen muchas más posiciones posibles, como por ejemplo el anciano juego asiático del Go, que tiene 2 elevado a 170, un 2 y 170 ceros. Comparar con un 1 y 43 ceros del ajedrez a un 2 y 170 ceros, una burrada más de posibilidades, ¿no? Y ahí se estimaba que una máquina con su fuerza bruta nunca podría llegar a enumerar todas las posibilidades y que por tanto el hombre siempre sería superior a la máquina en ese juego. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos una cosa que no tienen las máquinas, que es la intuición. Hay muchísimas posibilidades que un hombre no prueba porque sabe que son malas, porque su experiencia le dice que son malas. Pero aquí entra en juego el Machine Learning. Y Google diseña AlphaGo, que es una máquina que ya sí tenía Machine Learning, y la entrena, le hace una fase de entrenamiento para jugar con el que era campeón de Europa en ese momento, Fan Hui. Y juegan un combate en el año 2015. ¿Y qué pasó? Pues que AlphaGo, como ya dije, usa técnicas de Machine Learning y entrenamiento, y fue entrenada, y le pega una paliza al campeón de Europa.
De hecho, en alguna partida la paliza fue excesiva y Fan Hui se tuvo que rendir en uno de los primeros movimientos porque ya veía que iba fatal. Pero bueno, los asiáticos dijeron, sí, bueno, el campeón de Europa al Go es incomparable al campeón del mundo en Go, porque en Asia lo del Go es con una tradición milenaria. Este señor Fan Hui era segundo dan de Go, el campeón del mundo es séptimo dan. ¿Por qué no se enfrenta AlphaGo al campeón del mundo? Y un año más tarde, AlphaGo se enfrentó al campeón del mundo. ¿Y cómo quedó? Pues le dio también una paliza. El campeón del mundo, Lee Sedol, salvó el honor de los humanos ganando una partida que fue increíble como la ganó, porque cambió Lee Sedol toda su forma de jugar para adaptarse a la máquina y consiguió ganar. ¿Vale? Pues bueno, a partir de aquí ya ni vale la pena competir hombre contra máquina, porque la máquina siempre va a ganar. De hecho, bueno, AlphaGo, el año siguiente Google sacó otra máquina que ganaba a todos los humanos, a AlphaGo, a Deep Blue, y ganaba a todos los juegos así importantes de estrategia, tipo el ajedrez y el Go, y ganaba a todas las máquinas conocidas. Entonces, a partir de aquí ya los combates en estos juegos de tantas posibilidades entre hombre y máquina siempre se van a decantar, o parece que siempre se van a decantar del lado de la máquina. De hecho, a día de hoy, cualquier jueguito de ajedrez que pueda tener uno en su teléfono móvil le ganará al campeón del mundo de ajedrez. ¿Vale? Pues bueno, explicando cómo se hizo AlphaGo y estas partidas contra Lee Sedol, hay, bueno, un documental que se llama AlphaGo, que recomiendo que vean, que es muy bonito, muy curioso y que explica un poquito de qué va el Machine Learning. Y también hay una publicación en la prestigiosa revista Nature en la que explican más profundamente y a nivel científico cómo se implementó el algoritmo de AlphaGo. Está muy curioso. Entonces llegamos a un momento en nuestras vidas en el que, claro, si las máquinas son tan potentes, pueden analizar tantos datos y registrar tantos datos, las decisiones se las cedemos a las máquinas, porque las máquinas son objetos, por lo tanto serán objetivas, no son como los humanos que somos sujetos y que hacemos cosas subjetivas. Entonces las decisiones de muchas cosas se están trasladando a las máquinas, a los algoritmos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dan esa sensación de objetividad. Pero esta sensación de objetividad no siempre es real. Por eso titulé a esta transparencia, no es oro todo lo que reluce. Y quiero contarle algunas anécdotas relativas con esto. La primera es que las máquinas cometen sesgos, que sesgos pueden ser raciales, de género, de nivel económico, etcétera, etcétera, etcétera. Les comento algunos. Miren, el primer algoritmo de reconocimiento de caras de Google se entrenaba reconociendo caras, ¿no? La gente los programadores de Google le ponían caras para que se entrenase reconociendo caras de personas, ¿no? Pues pasó que la versión ya, cuando ya estaba de cara al público, cuando le ponían a alguien de raza negra, pues en muchas ocasiones se equivocaba y lo confundía con un primate. ¿A qué se debe esto? Pues que el entrenamiento fue defectuoso porque solo se entrenó a la máquina, o mayormente se entrenó a la máquina con individuos europeos blancos. Entonces, todo lo que no fuera, y hombres, todo lo que no fuera hombre blanco europeo, pues la máquina tenía problemas para reconocerlo. Hay más problemas, no solo de entrada, sino de los datos, sino hay otros que es que, mira, las máquinas de Machine Learning tienen algoritmos, ¿vale? Pero muchas veces son opacos y oscuros, no sabemos lo que está pasando por dentro. Y voy a poner dos ejemplos. Mira, una técnica muy habitual con el Machine Learning es poner a dos máquinas que se entrenen la una a la otra y la otra a la una. Por ejemplo, para el juego de Go, creo dos máquinas que aprenden a jugar al Go y las pongo a enfrentarse, así cada una aprende de la otra, ¿no? Pues Facebook hizo lo mismo, pero para aprender a hablar inglés. Y puso a dos máquinas a entrenarse la una con la otra y la otra con la una en inglés, a hablar inglés. Pues lo que pasó fue no solo que aprendieran inglés, sino que se estaban creando otro idioma diferente del inglés y basado en las palabras inglesas para comunicarse entre ellas. Y nadie más externo entendía lo que estaban diciendo. Los de Facebook se agobiaron y lo que hicieron fue apagar las dos máquinas para evitar problemas. Otra muestra de la opacidad de algunos algoritmos es un asistente de inteligencia artificial, esto es otra anécdota, un asistente de inteligencia artificial de un móvil le recomendó a una niña de 9 años que le estaba contando todos sus problemas, le dio como solución a todos sus problemas matar a sus padres. Como comprenderán, ¿no? Ahí hay un problema y eso no puede ser así, ¿vale? Entonces, bueno, sí, el Machine Learning es una herramienta poderosísima, pero cuidadito con ella, ¿eh? También hay que tener cuidado en cómo se entrenan esas máquinas y en qué hacen esos algoritmos por dentro. Da miedo las consecuencias que pueda tener, ¿vale? Estos son unos casos curiosos, pero bueno, hay muchas anécdotas más.
por ahí, si se pueden buscar en internet. Esta viñeta me hace gracia porque explica un poquito que un chico le pregunta a otro cuál es su sistema de Machine Learning y dice, tú pones datos aquí, le das un montón, haces un montón de álgebra lineal, porque muchas veces las máquinas de Machine Learning lo que hacen con los datos es un montón de álgebra lineal, y tú coges la salida lo que tienes que hacer, ¿vale? Y le pregunta el primero, dice, ¿qué pasa si las respuestas son incorrectas? Y dice, entonces tienes que remover un poquito la entrada. Pues eso me parece una buena analogía de lo que pasó, ¿no? La máquina, por ejemplo, de reconocimiento facial había sido mal entrenada. Entonces hay que cambiar las entradas para ver que la salida tiene sentido, ¿vale? No hay que tomar todo lo que da una máquina por hecho porque pasa lo que pasa. ¿Vale? En esta línea también hay un documental que no sé si lo habrán visto, que se los recomiendo, que se llama La Red Social o algo así, en español, que habla un poco de cómo las redes sociales con técnicas de Machine Learning y a eso le sumamos lo que es la ciencia de datos, la cantidad de datos disponibles sobre los seres humanos que hay en el mundo, ¿no? Y lo usan para hacer gente adicta a las redes sociales, para atraer a gente, para atraer publicidades, etcétera, etcétera. Exacto, está en Netflix y el sábado tienen examen, después se la pueden ver por la tarde. Perfecto. Pues explica un poco eso, cómo las técnicas de Machine Learning, junto con una cantidad de datos brutal, pues sirve para sacarlas, para hacer cosas, puede ser maravillosas u horribles, ¿no? También, por si quieren saber más, recomiendo la lectura de este libro, Armas de Destrucción Matemática, de la autora que está en la foto, Casey O'Neill, y bueno, del resumen del libro extraes una frase que dice que algunos algoritmos respaldan a los más afortunados y castigan a los más oprimidos, ¿vale? Haciendo énfasis en el sesgo que tienen estos algoritmos de Machine Learning. Y por último, dos divulgadores de la ciencia que me gustan mucho y muy buenos matemáticos, Federico Ardila y Eduardo Sáenz de Cabezón, tienen un vídeo en el que mantienen un diálogo en el que hablan de si las matemáticas son inofensivas o tienen implicaciones peligrosas, ¿no? Y se los recomiendo porque es muy iluminador, ¿vale? Es muy esclarecedor. Pues nada, para terminar, unas pocas conclusiones. La primera, que los algoritmos fueron el pasado, son el presente y serán el futuro, sin duda. Cambian el mundo. La segunda, que las matemáticas son una herramienta poderosa y sobre la que descansa el desarrollo de los algoritmos. Y por último, chicos, ustedes que me están escuchando, ustedes van a ser portadores de esa herramienta poderosa que son las matemáticas. Así que, por favor, que sepan que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues nada, eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por escucharme y díganme si tienen preguntas. Muchas gracias. Si tienen preguntas, es buen momento. Sin miedo, ¿eh? Si hay preguntas, dudas. Dejo de grabar por si alguien le ha